18 horas, 8 minutos y ya le damos la bienvenida a Jorge Tayana, hombre de extensa trayectoria en la vida política argentina, militante nacional popular, ministro de Defensa, y no vamos a seguir porque tiene felizmente antecedentes muy importantes que le permiten dialogar sobre estos temas con fluidez. ¿Qué tal, Jorge? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cuál fue tu lectura inicial de los comicios que se desarrollaron en el norte del continente? ¿Dónde te parece que habría que poner el foco para entender lo que sucede? A ver, me parece que el primer dato fuerte es que creo que lo decisivo fue la economía. La gente votó mayoritariamente a Trump y lo hizo porque la respuesta a la pregunta que hizo Trump, que es ¿cómo está respecto a 4 años atrás? ¿Mejor, igual o peor? Uh-huh. La respuesta es que los norteamericanos, los estadounidenses sienten que están peor. Claro. Acá viene todo un debate sobre la percepción, porque el gobierno de Biden, que agarra el final de la pandemia, tiene una inflación del 10%, que en Estados Unidos es como una monstruosidad, Sí. y luego la baja. O sea, bajó la recesión, bajó todos los problemas que había, pero no pasaron dos cosas. No subió el salario, Uh-huh. que está estancado hace décadas en Estados Unidos, el salario real, y además lo que no bajaron fueron los precios. Es decir, la idea de que bajó la inflación no es como la cuentan a nosotros, que dicen, no, la inflación bajó porque en vez de 8 es 4, o Uh-huh. no sé qué. Para ellos, que baje la inflación, que baje lo que subió con la inflación. Claro. Si la leche valía tanto, $3 el galón, y ahora vale 4, que vuelva a valer 3. Y eso no sucedió. Lo cierto es que la clase media y la clase trabajadora en Estados Unidos no están mejor que hace 4 años. Estás peor y sienten que está peor, aunque la macroeconomía diga que están bien. Eso es interesante porque tiene algún reflejo con lo que pasa en nuestra tierra. Claro. Pero creo que la razón decisiva del voto ha sido esa. Es decir, Ahora, hay una insatisfacción y un malestar con la situación económica grande. Y le echan la culpa al establishment, y el Partido Demócrata es bastante más el establishment que el Partido Republicano. Exacto. O sea, ese es el primer punto. Y eso es una novedad de alguna manera, porque tradicionalmente, hace 30, 40 años, el establishment estaba mejor representado, el gran capital, Uh-huh. las grandes fundaciones, las grandes empresas, estaban representados más por los republicanos que por los demócratas. Los Reagan, demócratas Bush, claro. tenían una beta más transgresora. Uh-huh. Pero eso ha cambiado, y de hecho, si comentar eso lo dijo muy bien Bernie Sanders, ¿no? Sí. Bernie Sanders dijo el día siguiente de la elección, no veo por qué hay que sorprenderse que los trabajadores se sientan... no veo por qué. Es una sorpresa que si el Partido Demócrata se alejó de los trabajadores se alejen del Partido Demócrata. Eso dijo Bernie al día siguiente. O sea, esta idea que el Partido Demócrata se transformado en un partido de gente educada, del college, políticamente correcto, de clase media, con en general buen nivel de vida, Uh-huh. preocupados por los distintos temas de las minorías, del cambio climático, de las cuestiones de género, pero descuidado la situación de las grandes masas trabajadoras. Yo leí un artículo, pero antes de la elección, que decía que los demócratas creían que el votante medio era un joven de 24 años, con 4 años de college en una buena universidad,
y con toda esa sensibilidad. Mientras que en realidad el votante medio es una señora de 47 años de clase media que vive en las afueras de Pittsburgh, en Ohio, perdón, en Pensilvania. Claro. O sea, ahí hay un punto central. Ahora, ese punto, el punto que dice que ganó Trump por la economía, no debe ocultar otros problemas que hay ahí. El primer problema es la gran polarización que hay en la sociedad norteamericana. Que eso es un fenómeno que se está dando también en Europa, que nosotros también estamos viviendo, y todo el debate cultural de crítica al liberalismo progresista y su preocupación por ciertos derechos contra una batalla cultural más tradicionalmente conservadora, ¿no? Eso es una batalla. ¿Hola? Sí, estamos escuchando con mucha atención. Bueno, ese es un tema que también es muy importante y en donde ganó la batalla también Trump, por lo menos en estas elecciones. O sea, ese tema está. Y el otro tema que está vinculado es la cuestión de globalización o nacionalismo o globalización, y si quiere ponerle aislacionismo del otro lado. Kamala Harris, el Partido Demócrata y el gobierno Biden, es muy el símbolo de la globalización. Y de una globalización que también ha llevado a Estados Unidos a guerras y que básicamente tiene que ver con el modelo tradicional de Estados Unidos de ser una democracia que siente que tiene un destino manifiesto y que debe llevar la democracia y su modo de vida al resto del mundo. Los republicanos en general, pero Trump en particular, cuestionan esa visión y tiene una visión más volcada hacia lo interno, más volcada hacia los propios, con cierto desprecio por el resto del mundo, y con una visión muy crítica de la globalización. Es decir, es como la buena parte del credo de la ultraderecha. Odian a Davos, porque son comunistas, socialistas, globalizantes, digamos, ¿no? Y están a favor de la idea de un proteccionismo que proteja a Estados Unidos, que contenga sobre todo a China y que aleje los peligros de Estados Unidos. Hace un rato estaba escuchando un video que era un discurso de Trump donde hablaba de una cosa interesante, que es, Trump hablaba de que Estados Unidos, cuando se hace la Constitución, no tiene ningún impuesto. Y que la Constitución, que la revolución se hace en realidad por las tarifas, por los aranceles, digamos. Y que por lo tanto, ahora hemos llegado al mundo al revés. Es decir, no ponemos aranceles y dejamos que entre lo que produce el resto del mundo, y a los que produce nuestro país los llenamos de impuestos, etcétera, etcétera, y por lo tanto les arruinamos la producción. Eso es un gran disparate. Este es el razonamiento de Trump. Por eso es probable que aumente las tarifas, lo ha dicho especialmente en el caso de China, y poner una base por lo menos del 10%, del 15%, dicen algunos, y en algunos casos, por los autos, poner 60% o 100% o cosas por el estilo de China. Y en ese marco, desglobalizar la economía y no producir tanto en otros países, sobre todo en China, sino recuperar más de la producción para el propio país, es decir, lo que llaman el reshoring, o sea, volver a la propia costa, o nearshoring, ponerlo cerca, en la costa cercana, que sería México, o el friendly shoring, que es ponerlo en un país amigo, que puede ser Filipinas o Vietnam. Ese es un proceso que ya se está dando desde hace y que resultado, el ejemplo máximo es lo de los chips, ¿no es cierto? Estos que se hacen en Taiwán, y que por eso Estados Unidos ha hecho una ley especial para que se vuelvan a hacer en Estados Unidos, y ha creado condiciones de subsidios enormes para que esa industria vuelva a ser dominada por Estados Unidos.
O sea, me parece que son varios. El otro tema que está es la migración, ¿no? La migración Jorge, sí, antes de pasar, em, sí, creo que la descripción de la situación norteamericana a nivel económico es muy correcta. A veces cuesta, nosotros hemos hecho algunos trabajos investigativos sobre temas salud, educación, vivienda, eh, cuesta transmitir, debido a la idealización que existe del norte, ¿no?, los problemas humanitarios que hay adentro de los Estados Unidos, desde la falta claro, de vivienda, la falta de salud pública, la caída en la educación pública, la adicción persistente, más las agresiones continuas de una sociedad ultraviolenta con armas disponibles. Creo que es importante transmitir eso también a la hora de elaborar modelos, cuando se dice tenemos que ser como tal o como cual, como tal. y Bueno, uno claro, no, mira a tal y a cual y dice, no, yo no quiero ser como tal o como cual, no. porque lo que están viendo es una Bueno, película, pero no una realidad. hay una serie de problemas que se han agravado, ¿no? Pues el tema de la migración, por ejemplo, lo utilizan para justificar, para echar la culpa a los migrantes de el aumento de la criminalidad y la violencia y la droga, ¿no? La droga peor ahora es el fentanilo, que se ha Sí. transformado en una droga que consumen las amas de casa y que causa decenas de miles de muertos por año en Estados Unidos. Un opiáceo. Claro, es un opiáceo artificial, ¿no es cierto? Más o menos, pero está trayendo muchísimas consecuencias negativas. Y después está esto de la retracción de la clase media. Es decir, se da un fenómeno que a otra dimensión también se comienza a ver en Europa y que nosotros lo conocemos real. Es decir, tenemos una generación de jóvenes sobreeducados a los cuales se les prometió que si hacen una carrera universitaria y un buen progrado van a tener buenos sueldos y buenas posibilidades, y resulta que no tienen dinero no solo para comprar una casa, no tienen dinero para alquilar un departamento, y tienen que hacer como la serie Friends, volver a ser como estudiantes y alquilar entre 2 o 3 un departamento y cada uno vivir en un cuarto. O sea, hay un problema de vivienda serio para los jóvenes de la clase media. No pueden ahora ni pagar su deuda estudiantil, porque ya la mayoría de las universidades son obviamente privadas y son caras, y si vos vas a una buena universidad tenés que pagar decenas de miles de dólares por año, Claro. y eso es una cosa donde los jóvenes se endeudan, y cada vez esa deuda es más elevada. Y limita la selección también. Algo que en Obvio, su momento obvio, obvio. numéricamente lo explicó Perón. Ahora, cuando uno ve comparativamente en Rusia, en China, en Alemania, se reciben más ingenieros que en Estados Unidos, donde la Claro. situación Bueno, entonces hay un tiende a la problema. baja productiva. Ahí hay un problema de Exacto, diseño. ahí hay un problema sistémico. Ujú. El tema de la migración sí ha servido porque ha producido miedo, y además más o menos se calcula que entran unos 1.000 ilegales por día a Estados Unidos. Ese es el cálculo que hacen en general. Ahora, lo curioso es que los que ya están adentro, incluso sobre todo los latinos, ha crecido el voto a los republicanos dentro de los latinos, Sí. Ujú. como también dentro de los asiáticos y dentro de los afroamericanos. Es decir, sigue habiendo una mayoría de voto demócrata en estos sectores, que tradicionalmente votaban Pero 90% bajó, sí, sí. demócrata, pero ahora no, ahora están Ujú. parejos, o 30 y pico, 40 y pico, a favor de los republicanos. Es decir, ¿y cómo será con los latinos? Bueno, eso se veía en algunos reportajes, ¿no? Los latinos decían, no, yo no soy legal, yo vine legal, yo no tengo nada que ver, ahora no quiero meter más nadie. O sea, una vez que yo entré, cierro la puerta para que no entre nadie. ¿Se entiende? Sí, ¿Hola? claramente, Bueno, claramente. entonces, Bueno, así es el ser humano en muchos puntos, ¿no? en muchos puntos es así, y además esa es una sociedad que estimula muchísimo el El individualismo egoísmo. Claro. y el egoísmo, y diría que el progreso es producto solo del propio esfuerzo individual. Está muy bien el esfuerzo individual, porque la verdad que sin esfuerzo individual es progreso. Esta visión muy egoísta, muy individualista, de que todo es resultado solo de tu esfuerzo individual y no de los otros, está muy metido y tiene algunas
sea, se ve en la escuela, se ve en el colegio, se ve en los high school, y se ve en la universidad, por ejemplo, el sistema de notas. En general, el sistema de notas que le ponen a los alumnos no es un sistema tan absoluto de 10-1, digamos. Y 10 es el que contesta todo bien y 1 es el que contesta todo mal. No, es un sistema que está más vinculado a cuál es el mejor examen. Y cómo se desgranan los otros exámenes o test. Y con ese criterio vos lo que lográs es que tu principal preocupación es que los otros no tengan un mejor examen que vos. Claro, claro. O sea, no ayudas a nadie, claro. estudias solo, Es una pulsión si te alguna respuesta. Uh-huh. Claro, no es la idea de, bueno, entre todos los estudiantes a ver cómo zafamos y hacemos un buen examen, sino es una cosa mucho más de competencia contra tus pares. Entonces, ese tipo de cosas que lo ves incluso en la escuela primaria, tienen un efecto y tienen una conducta muy individual. Ahora, esa generación que ha sido preparada de esa manera, educada de esa manera, resulta que no está teniendo la salida que espera. Y de hecho ven el pasado como un pasado, esas décadas gloriosas, después de la segunda posguerra hasta la caída del muro y unos años posteriores, son la época de oro, pero ya yo diría que sin duda a partir de la crisis en 2008, que es la crisis de las hipotecas subprime, quedó claro que ese Estados Unidos no existe más, que esa tierra de oportunidades ya no es tan fácil para todos, y que dentro de esa sociedad comienza a haber grietas muy profundas y un grado de agresividad y de violencia grande. A ver, Jorge, muy claro, como contracara parcial de lo que sucede en el bloque anglosajón, aparece un bloque multipolar, aparecen los BRICS y ahora, desde este último mes, los BRICS ampliados, es decir, con incorporaciones, algunas de ellas impensadas previamente. ¿Qué valor le asignás a esta coalición multipolar que ha surgido con intensidad? Yo mucho. Yo creo que el gobierno actual comete muchísimos errores, muchas cosas, pero digamos, desde el punto de vista estratégico, lo que está claro es que Argentina tiene para mí que apostar a una posición que sea de no alineamiento activo, que es como se lo llama un grupo, cuando lo llamamos así, que es como sería como la versión modernizada actual de la tercera posición. Pero ¿qué es eso? Es eso. Primero, tenemos que insertarnos en el mundo globalizador, y es mejor insertarse con algunos socios que tengan puntos en común, la voluntad de desarrollo, la voluntad de un comercio más igualitario, la voluntad de no quedar bajo la financiarización, y eso se está representando en los BRICS. Haberse salido de los BRICS cuando me habían invitado a entrar y cuando ingresábamos el 1 de enero, es un error estratégico, porque nos deja en soledad o, como plantea el gobierno, subordinados a Estados Unidos si es que nos da bolilla. Tiene muchos problemas Estados Unidos de lo que hacerse cargo, y en todo caso nos saltamos a la cadena de una potencia que está iniciando lentamente, sí, pero es un proceso de extensión. Es como el pacto Roca-Runciman, ¿se acuerdan? ¿No? El Roca-Runciman fue criticado no solo por la entrevista, sino porque además se hacía con la potencia en que luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la crisis del 30, obviamente comenzaba un proceso de declinación que en los próximos 20, 30 años hace que se desprendida de buena parte de su colonia imperial, lamentablemente no de Malvinas. Pero digamos, ese es un error. Los BRICS tienen un rol muy importante y tienen además una flexibilidad y una falta de condicionamientos que en cambio es distinta a la situación del modelo Bretton Woods, ¿no? El modelo hecho en el 44 en Bretton Woods, que lo diseña básicamente Estados Unidos y el Reino Unido, que es el modelo del Fondo Monetario como último prestamista y el Banco Mundial. Es decir, un modelo que tiene sobre todo
el deber de garantizar la hegemonía del capital, de las potencias desarrolladas capitalistas, al mismo tiempo garantizar el pago de las deudas de los países en desarrollo. Entonces el tema de los BRICS a mí me parece que es muy importante. Has mencionado Bretton Woods, ¿no? Y uno recuerda Sí. la Gran Guerra. En este periodo, donde en cierto modo, y hay una advertencia directa del Papa Francisco en esa dirección, estamos al borde de una conflagración internacional, surge la esperanza de, con nuevas autoridades en los Estados Unidos, con el contrapeso que implican los BRICS, con la vocación china de generar una situación dialogada, de, erradicar el conflicto o limitar el conflicto ucraniano y atenuar el conflicto palestino. ¿Pensás que eso será posible? ¿Pensás que van de la mano ambos? ¿Pensás que se van a resolver por vías diferentes? Estamos, como dijo Francisco, en una especie de guerra mundial en pedacitos, ¿no? Uh-huh. Porque están esos dos conflictos, que son los más notorios, pero hay muchísimos conflictos abiertos. Totalmente. Hay conflictos internos abiertos. Primero, en todo el Sahel hay conflictos, en Níger, en Mali, en parte de Chad, en Sudán del Sur. O sea, la franja que está al sur del Sahara está abriendo y están cayéndose las transiciones a la democracia y están siendo sustituidas por gobiernos militares de tipo nacionalista que luchan contra el neocolonialismo básicamente francés en esa zona y que tiene importancia estratégica por, entre otras cosas, el uranio, ¿no? Que es lo que alimenta las usinas francesas, que tienen el 70% de su energía eléctrica en base al uranio. Entonces, y por supuesto tenés la guerra en Myanmar, en fin, hay muchos conflictos. Dentro de eso debemos destacar que América Latina y sobre todo América del Sur sigue siendo una zona desprovista de guerras interestatales Uh-huh. y desprovista de armas nucleares o de armas de destrucción masiva. O sea, para ponerlo en proporción, nosotros estamos un poquito mejor, a pesar de todos nuestros problemas. Respecto a los dos conflictos, Ucrania y el árabe, un palestino israelí, hay una diferencia. Yo creo que el de Ucrania, y lo ha dicho Trump, es el que va más rápidamente a encontrar una solución negociada, porque Trump tiene una posición distinta respecto del conflicto de Ucrania. Sí. No solo porque es amigo lo conoce a Putin, sino porque la historia de Ucrania tiene ciertas características, porque lo que ha hecho Occidente también es no ha ayudado a que las cosas se tranquilizaran. De hecho, cuando a los pocos días, a las 2 semanas del inicio del conflicto, se iban a reunir en Estambul, fue Estados Unidos y el Reino Unido quienes impidieron que se hicieran negociaciones y llevaron a la profundización del conflicto. Creo que Trump en eso sí tiene un cierto compromiso y creo que lo hace además por una razón bastante práctica, que mucho del compromiso de Estados Unidos y que empujó a Europa y de la NATO con Zelensky es en buena parte una retribución de Biden del no persecución a su hijo que había hecho una serie de negocios notoriamente acusados de corrupción con Ucrania, ¿no? Y que fueron denunciados por los republicanos. O sea, ahí creo que Trump sobre todo va a tener interés en salir de esa guerra. Y salir de esa guerra es importante porque la guerra es obvio que la comienza y la está ganando Rusia y finalmente la va a ganar, ¿no? Eso no hay ninguna duda. La idea de Zelensky de que tiene que meterse a Europa, que ellos tienen que estar en la NATO, que ellos no van a hacer nada del territorio, ni Crimea, que era rusa, también no de 53, que se la da Khrushchev, que es ucraniano, a Ucrania, ni el Donbass, que está colonizado por Rusia desde Catalina la Grande y en las acerías. Es decir, es obvio que va a haber una negociación. Zelensky se niega a esa negociación y está apoyado por los halcones que están en la OTAN y por
sectores políticos de Europa en esto una mojada de oreja, diríamos, de Rusia a la OTAN y al resto de los miembros, y sienten que ceder es poner en peligro la confianza, sobre todo de los aliados de Europa Oriental y del Báltico, etc. Claro. Ahora, yo creo que eso va a haber una negociación, y va a haber, porque si Estados Unidos no pone más plata, Europa no va a poder sostener este nivel de gasto. No tiene sentido. De hecho, ya no lo puede sostener. Aún ya no lo puede sostener. Claro, están arruinando las economías alemanas, la economía francesa. Bueno, la locomotora de Europa, el motor de la reconstrucción de Europa fue la economía alemana. Y hoy la economía alemana no pasa nada. Está en recesión. Tan parada de estar que está, incluso tiene que hacer un voto de confianza el ministro, porque se le fueron los rompió con los liberales que eran parte de la alianza. O sea, no hay duda que Europa no puede sostener sola ese esfuerzo de guerra sin un apoyo y un compromiso grande de Estados Unidos con el mismo, que parece que no lo va a dar. Yo creo que en eso Trump va a buscar un arreglo y va a hacer que se sienten en la mesa de negociaciones. Además, amenaza con sacar 100.000 soldados norteamericanos que todavía están en Europa. Sí, un nuevo Afganistán. Lo que pasa además es que es muy oneroso, es decir, es una guerra que si quiere reactivar la industria interna va a tener que hacer que la manguera chorree para adentro. Exactamente. Bueno, eso es parte, o sea que eso va a estar. En relación a Israel tengo mis dudas, porque tanto Trump, te recordás que Trump fue el que instaló la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Sí. O sea, Trump tiene un compromiso, una historia de compromiso con Israel y con la derecha israelí, que es la que gobierna. Israel está gobernado por la derecha y por la ultraderecha. Es decir, en una alianza, ¿no es cierto? Sí. Que está produciendo lo que estamos viendo, que es una cosa tremenda. Y eso no sé cuánto lo va a poder moderar. Realmente no sé. Lo que pasa es que también ahí hay una amistad con Rusia, cerca de Irán, pero también hay además un anhelo de Trump de no entrar en conflicto abierto en Medio Oriente. No quiere sería una eclosión muy profunda. E Irán se ha mostrado muy inteligente, Irán se ha mostrado flexible, ¿no? Irán ha estado bastante astuto, pese a que tuvieron la pérdida del presidente y tuvieron que hacer las elecciones, y lo que pasa es que en la medida como están evolucionando las cosas, Trump, hay que decir que rompió el pacto de no proliferación que habían hecho con Irán. Sí. Y eso, después se establecieron algo, pero eso es una cosa que tiene que estar muy claro en qué va a ser. Porque de lo contrario, la tendencia a la proliferación va a continuar en varios países, no en Irán, solo. Y eso pone la situación al borde de un conflicto tremendo. Líbano, Irak, Yemen, quedan todos involucrados. Toda la zona, Israel ha decidido dar este gobierno una batalla en todos los frentes, ¿no? Entonces se pelea en Yemen con los Houthis, se pelea con Hamas en Gaza, se pelea con Hezbollah y el ejército libanés en el Líbano, que el ejército libanés combaca poco, pelea también contra distintas milicias en la West Bank, pelea contra los sirios, contra los grupos armados sirios milicianos, y pelea también atacan a los norteamericanos, y que cada tanto Israel también ataca. Y también ataca, pero por ahora moderadamente, con Irán. Esa es una zona muy, muy, muy explosiva, ¿verdad? Y donde no sé quién pondrá a Trump como secretario ni de defensa ni de relaciones como Estado, pero yo no estoy bastante más seguro que se va a alcanzar un acuerdo en Ucrania antes que una solución o una bajada
Estamos charlando situación palestina. con Jorge Tayana. Jorge, finalmente, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo recuperamos una política exterior argentina razonable? ¿Qué es lo que no se está haciendo y se debería hacer? ¿Qué habría que desandar de lo concretado en este último Bueno, año? me parece que hay que hacer, hay que debatir, y hay que debatirlo en un sentido amplio, ¿no? Ujú. Porque esa es una tarea bien nacional en el sentido de que requiere un conjunto de sectores, ¿no? De hecho, hay un par de actividades que se van a hacer económicas, donde se va a hablar de cuáles deberían ser las bases de una política exterior. Y hay algunas cosas que para mí deberían estar claras. Una es recuperar una posición de no alineamiento, es decir, de recuperar esa neutralidad que tanto critica el presidente Milei, pero que ha sido histórica en la Argentina. Argentina hizo la doctrina Lago y la hizo con Roca, es Ujú. decir, no hizo un invento, ni siquiera de Perón, digamos. Sí. Digamos, la posición de Argentina de no usar la violencia, de respetar los distintos regímenes, de no poner sanciones unilaterales, y esto es el debate que llevó a la renuncia de Montino. Argentina se opone a las sanciones individuales por parte de un país, se opuso siempre, y se opone porque obviamente como un país mediano puede ser víctima de sanciones, como fuimos víctimas de sanciones. Sí. Fuimos víctimas de sanciones con Malvinas, Ujú. fuimos víctimas de sanciones con Perón después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros sabemos lo que es eso, y Ujú. sabemos que eso solo lo que permite es la arbitrariedad y el uso de la fuerza por parte de los poderosos. Entonces nosotros queremos que se respeten los mecanismos que hay. Para establecer sanciones está el Consejo de Seguridad, punto. Y en el área comercial está la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos se encargaron en parte de desmantelar en sus tribunales de apelación, de solución de controversias. Y después está la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Después no tenemos que andar poniendo sanciones ni en nuestra carrera, y además son castigos en general que perjudican a los pueblos y por lo tanto son muy injustos, es el castigo colectivo, ¿no? Ujú. Esta noción que se impone ahora de que cuando hay un conflicto, en vez de pelearle a los combatientes, se les castiga a los civiles para, Ah. para aflojar la voluntad de pelear o para producir un daño mayor. Eso es una barbaridad, digamos, pero es una cosa que se está multiplicando. Cada vez más vemos fenómenos en donde conflictos armados tienen primero una participación de grupos civiles, mercenarios me Sí, refiero, claramente. más amplia. Es decir, hay muchos mercenarios peleando en el mundo y con bastante éxito, dinero, vienen. Eso es una cosa. Y lo segundo es que se multiplican los ataques a las poblaciones civiles, como estrategia de guerra, Sí, es sí. decir, Ahí está. hagamos una demolición de esta manzana, matemos no sé cuántas personas, y esto incide en la moral y en la voluntad de combate de nuestros enemigos. Así que hagámoslo. Eso es una barbaridad, esos son crímenes de guerra. Y no debiéramos acostumbrarnos a eso, debiéramos criticarnos y esperar que eso sea llevado a los tribunales que correspondan cuando se pueda, ¿no? Jorge Tayana, ¿quedó algo en el tintero? ¿Algo que vale la pena apuntar? Y hay mucho, digamos. En el caso de Argentina, me parece que tenemos que recuperar estos dos elementos. Un relacionamiento con los países con los cuales tenemos cosas en común, o con los que pensamos un mundo distinto, un mundo con menos condicionamientos y con relaciones más fraternas entre los países, que es un poco lo que está presente en los BRICS, pero también en otras, y un país que esté abierto a las relaciones con todos, porque tampoco hay que encerrarse en los BRICS contra los otros, ¿no? Claro. No hay que caer en el modelo blanco-negro, River Boca o Segunda Guerra, Guerra Fría. No hay que caer en eso. Pero es obvio que nosotros tenemos en los BRICS un espacio con muchas relaciones y posibilidades, y donde estamos peores tenemos que reconstruir una integración regional, porque la verdad que no hay posibilidad de circular por el mundo si no tenés una base de integración regional
más asentada, y la integración nacional está muy destruida. Totalmente. Está muy, muy destruida, y eso es una desgracia, porque además, si nosotros que tenemos unas posibilidades ciertas con las riquezas naturales que tenemos, y en un mundo de esas riquezas van a valer más, bueno, primero tenemos que estar decididos a defender políticamente nuestras riquezas, ¿no es cierto?, y no regalarlas. Sí. Segundo, tenemos que estar con capacidad de defenderlas, o sea, tenemos que tener una defensa que disuada a nadie de querer apropiarse de lo nuestro. Y tercero, tenemos que tener también una voluntad de transformar nuestros recursos naturales, que son desde el oro hasta el agua dulce, a través de valor agregado. Es decir, si vamos a dejar que esto sea una economía de enclave, estricto de simplemente saquen los recursos, bueno, eso no es una solución tampoco para nosotros. Así que bueno, hay mucha tarea para hacer, no estamos en un buen momento, pero bueno, hay que discutir y persuadir la política, persuadir a los demás de un camino a tomar. Y ¿qué es lo que nos podemos hacer si escuchamos primero? Porque también nos ha pasado un poco lo de los demócratas, ¿no? Que hemos perdido la representatividad de sectores que tradicionalmente se identificaban con el peronismo y con el movimiento nacional y popular, y que hoy se sienten alejados, se sienten más cerca de estas visiones individualistas, que eso nos va a salvar. Y bueno, nosotros, los que tenemos más experiencia, sabemos cómo han terminado estas experiencias liberales, porque también ahora hay así como que Trump, pero hay dos pequeños detalles. Trump es un presidente del país más poderoso de la Tierra, y además es un señor que es básicamente proteccionista. Yeah. Mientras que el nuestro es un señor que dice que hay que destruir el Estado, y que hay que abrir todo, y lo que hace. Así que va a ir al supermercado nomás y va a ver cuánto cuestan los quesos locales y los quesos extranjeros, y vamos a descubrir que los quesos extranjeros están más baratos que los quesos locales, algo anda mal ahí. Y eso pasa en todo. Así que bueno. Un gran abrazo, hay Jorge. Mucho que hacer. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Gabriel, y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.